juntos. Así que mi intención en el día de hoy es que conozcamos un poquito de estas cosas que nosotros quisiéramos compartir y desarrollar en el día de hoy. Cuando hablamos de lo que hacemos en especialidades, que mi intención no es hacer todo eso en el día de hoy, intentamos trabajar por lo menos 5 áreas de énfasis. Trabajar con los pastores. Y para mí es importante trabajar con los pastores porque si los pastores no se involucran en el proceso de aprendizaje, diálogo y ejecución con las nuevas generaciones, hay un divorcio del ministerio. Delegamos todo eso y por lo tanto hay una incomprensión del trabajo que ocurre con las nuevas generaciones. Así que hemos diseñado de manera intencional la oportunidad de hablar con los pastores y con las pastoras desde lo que es la plataforma de las nuevas generaciones y ver cómo trabajamos con los niños, con los preadolescentes, con los adolescentes y con los universitarios para que haya un proceso que involucre a todo el liderato de la iglesia y no solamente a otras personas que están desvinculadas del liderato de la iglesia. A su vez creemos que el ministerio debe ocurrir en la iglesia y a su vez también con la familia. Entendemos que para que haya resonancia en el ministerio tiene que estar involucrada la familia y vamos a hablar un poquito acerca de eso en el día de hoy. Y a su vez, cómo eso puede girar en torno a lo que nosotros quisiéramos alcanzar en el propósito de eso que nosotros llamamos que es la gran misión que nos une. Así que vengo aquí reconociendo que soy puertorriqueño y como puertorriqueño voy a presentar algunos aspectos del diálogo o de la reflexión que hemos tenido en nuestro contexto, pero también reconociendo que estoy hablando con personas que aunque compartimos el mismo lenguaje y la misma pasión por la escritura, vivimos en otro contexto. Así que la intención en el día de hoy es generar algún tipo de inquietud en la conversación desde nuestros contextos y de nuestras realidades con el fin ulterior que al final del día es la misión del Evangelio. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 28, particularmente los versículos del 18 al 20, ¿verdad? Jesús se acerca a sus discípulos y dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Y le dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque la propuesta o la directriz es clara. Hagan discípulos. Vayan a todas las naciones. Y si nosotros pensamos desde la perspectiva de la misión, las naciones, pudiésemos entrar en esa confusión de identificar lo que es la misión y las misiones. Que si ciertamente son cosas que se parecen, no son iguales. Cuando hablamos de la misión, desde la plataforma teológica hay algo que se llama la missio Dei. Por lo tanto, que la missio Dei dice que la misión es de Dios. Y las misiones las ejecuta la iglesia. Entendemos que las misiones deben apuntar a la misión de Dios, pero no siempre las misiones apuntan a la misión de Dios. A veces las misiones apuntan a nuestros intereses y no necesariamente a las necesidades de otros. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión, dice el teólogo David Bosch, que escribió un buen librito que se llama Misión en Transformación, que la misión es el sí de Dios en la medida que se involucra en trabajar con elementos de injusticia, discrimen, opresión, para decirle a esas personas que es posible una transformación del entorno. Que aquellas personas que de alguna manera han sido abandonadas pueden tener un sentido de familia, que viven en una crisis de identidad que en efecto pueden encontrar seguridad para ellos, y eso nosotros entendemos que ocurre a través del Evangelio de Cristo Jesús. Bosch dice, la misión es el no de Dios cuando está para adelantar nuestros intereses y no los del Evangelio. Cuando nosotros queremos poner nuestra marca, nuestro nombre, nuestro criterio
nuestro apellido. Ese es el no de Dios. Así que pudiera ser que en el interés de nosotros querer compartir y hacer viva la misión del Evangelio, según Bosch, puede ser que entremos en el no de Dios. Cada vez que utilizamos la manipulación, cada vez que entramos en la opresión y cada vez que no hay un acto liberador de aquel que está oprimido, según Bosch, estamos en el no de la misión. Y ahí yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos desde el entorno de lo que es la Iglesia Discípulos de Cristo en Colombia, ¿cuál es la misión? Y a su vez, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos y qué queremos hacer? Yo leí hace unos minutos los documentos que entregaron en el día de ayer para los que somos delegados aquí en la convención y decían que en el 2013, si no me equivoco, hubo como un ejercicio de reflexión y el pastor Erico Echea decía que había una iglesia mirando hacia afuera, no hacia adentro. Y mirar hacia afuera, en el sentido práctico, pudiésemos pensar que es ejecutar la misión de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos todos y todas de alguna manera directa, honesta, es ¿con cuánta frecuencia pudiera ser que tropecemos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, con mirarnos adentro y no mirar hacia afuera? Y esa es la gran complejidad y el gran desafío que todos tenemos como líderes en el desarrollo de la iglesia. Y particularmente si queremos hablar con respecto a las nuevas generaciones, es si verdaderamente estoy mirando hacia afuera o si realmente miramos hacia adentro. Hay una frase, ¿verdad?, que ya está puesta aquí, que dice, y nosotros podemos pensar particularmente en una pregunta, una canción que cantaba Ricardo Arjona, que decía que Jesús es verbo y no sustantivo. Pero realmente yo no saco eso de la canción de Jesús, de Ricardo Arjona. Más bien escuchaba la entrevista de una experta en mercadeo de Apple, que ella fue reclutada y le hizo una pregunta a Tim Cook. Si ustedes conocen de Apple, Tim Cook es el CEO, ¿verdad? La persona más importante en el mundo de Apple. Y ella le preguntó a Tim Cook, ¿somos un verbo o somos un sustantivo? Porque si usted conoce un poco la marca de Apple, la intención de Apple es la creatividad y el desarrollar o innovar propuestas o productos nuevos que faciliten el desarrollo de las comunicaciones en el mundo. Y Cook le dijo, somos un sustantivo. Y va donde el director de innovación le pregunta, ¿somos un verbo o somos un sustantivo? Y él le dijo, somos un verbo. Y ahí dice, hay un problema aquí. La cabeza dice que somos una marca, pero quienes comandan el desarrollo del proyecto de innovación dicen que somos un verbo. Y pudiera ser que en algunas ocasiones en el desarrollo de la iglesia, en el ministerio, tengamos que hacernos la pregunta si somos un verbo o somos un sustantivo. En otras palabras, trabajamos por el buen nombre de la institución, que no es ningún problema, a no ser que eso gobierne los propósitos de lo que nosotros tenemos que hacer. O pensamos en la tarea que estamos llamados a hacer para llevar a cabo lo que nosotros leemos en la Escritura, que conocemos como la Gran Comisión. Fíjense que desde que usted se encuentra en el nacimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, el versículo que tal vez nosotros conocemos y que destacamos como ese momento de ese repunte, de esa comisión que tiene la iglesia, está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, y me van a ser testigos desde el interior, desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de los confines de la tierra. Y cuando usted sigue viendo todo ese desarrollo del libro de los Hechos, en el capítulo 2 de Hechos tenemos a Pedro, que era un hombre que había negado a Jesús, que había sido un hombre que se había acobardado en un momento crítico, de buenas a primeras tiene como un sentido de pertenencia y de autoridad, hace un sermón que hay una gran conversión de personas y en el tránsito del camino van ocurriendo cosas maravillosas. Por el capítulo 3 tenemos el cojo del pórtico de la Hermosa que
Pedro lo ve y le dice, mira, yo no tengo el dinero que tú me pides, lo que yo tengo, yo te doy. Es decir, no todo se resuelve con recursos económicos. La tarea de la misión del evangelio no siempre se resuelve con los activos. Y si esas cosas son importantes, tenemos que pensar cuál es nuestra identidad, cuál es el poder de Dios en nosotros. Y le dice, de lo que yo tengo, te doy. Ahora, si la iglesia ha pensado demasiado en su nombre y no en el poder del Espíritu Santo, no tiene nada para dar. Y esto es difícil porque ese cojo tenía una expectativa. Él quería entrar al templo, o aparentemente estaba ahí de manera estratégica para que le dieran dinero o limosna. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata. De hecho, si usted va a la Escritura, Pedro le dice, míranos. Y la pregunta sería, ¿qué ven en nosotros cuando nos miran? ¿Tenemos algún sentido de esperanza o posiblemente de enajenación o desvinculación de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros? Así que en ese sentido, la pregunta que yo quisiera que nosotros nos hiciéramos es, ¿somos un verbo? ¿Tenemos ejecución? ¿O sencillamente somos un programa? Tenemos nombre. ¿Tenemos verdaderamente un ministerio que alcance, disipula, forma y envía a las nuevas generaciones? ¿O tenemos en el programa, en los documentos oficiales de la iglesia, un ministerio de nuevas generaciones? A veces hay cosas que están escritas, pero realmente no tienen vida. Y eso va a requerir mucha valentía, sinceridad y sobre todo determinación para que esas cosas empiecen a moverse, para que no queden diluidas en la marca, en el nombre o de nuestra congregación o tal vez de la iglesia en Colombia, por decirlo de alguna manera. Yo quiero plantear hoy varias cosas. Yo voy a hablar de 3 preguntas que yo entiendo, porque alguna de la investigación dice que los jóvenes se hacen, y de 5 preguntas que yo creo que nosotros como líderes de la iglesia debemos hacernos. Así que voy a hablar de 3 preguntas que se hacen las nuevas generaciones y 5 preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Así que vamos a hablar de 8 preguntas. Y esas 8 preguntas va a ser en esa búsqueda de ver, no solamente de comprender el mundo emocional, el vacío existencial, las aspiraciones de las nuevas generaciones, pero también ver que yo tengo que involucrarme de manera determinada para poder conectar con todas estas personas. Lo primero que yo quiero decir es que para mí, aunque la visión es importante y fundamental, yo quiero plasmar hoy que la cultura va a ser más importante que la visión. Y esto puede ser algo chocante, porque la visión es muy importante en la iglesia. Decía Helen Keller, en un librito que escribió que se llama The Story of My Life, la historia de mi vida, Helen Keller, que era una mujer sorda y ciega, decía que había gente que tenía vista, pero no visión. Así que cuando la visión sencillamente es una expresión escrita en algún documento, pero que no es ejecutable, o porque el trato, la dinámica al interior de la congregación no responde a la visión, pues la visión es lo que dice en inglés un wishful thinking. Es como que un deseo muy bonito, pero realmente no conecta. Voy a explicarlo de otra manera. Si en un matrimonio, una de las partes dice, yo te amo, pero no lavas ropa, llega cuando le da la gana, no saluda en la mañana, no se involucra con sus hijos, con las personas, pues ese amor, aunque lo haya dicho, parece que no tiene realidad. Así que si usted dice que ama a alguien, pero no lo busca, no lo llama, no lo procura constantemente, no vive de tal manera que alimente ese amor, pues muchas veces nuestra visión no tiene cultura de ser alcanzada. Tenemos desconexión en el liderato, desconexión en los ministerios de las nuevas generaciones en la iglesia, y aunque tenemos una gran visión, si la cultura al interior no es saludable, pues no vamos para muchos lugares. En ese sentido, yo quiero plasmar varias cositas en el día de hoy. Número 1, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice John Tyson,
que es un pastor presbiteriano en Nueva York, que dice que las generaciones mayores buscan dejar un legado mientras que las más jóvenes aspiran a un destino. La clave para lograr la transición generacional exitosa es lograr que el legado de la generación anterior impulse el destino de la más joven. Escucha bien esto. El legado que procura tener quienes han comenzado este proyecto, la generación mayor, yo me voy a atrever a decir la generación fundadora, es que hay un legado. Pero si el legado no impulsa, el legado detiene. Se convierte en un verbo, pero en un sustantivo, debo decir, y no en un verbo. Tyson dice, ese legado tiene que ser un resorte para las nuevas generaciones. El legado no puede ser sencillamente una documentación histórica de referencia, porque llegará a ser lo que en muchas ocasiones ha pasado en muchas congregaciones alrededor del mundo, donde se han convertido específicamente en museos. Lugares para que se visiten con turistas, pero que realmente no hay una iglesia, hay un templo. A su vez, Ricky Joyner, que ha fundado un ministerio que se llama Orange, con base en Atlanta, dice que cuando tus memorias superan tus sueños, el final está cerca. Cuando es más lo que recordamos que lo que soñamos como iglesia, posiblemente estamos dando los últimos aleteos. Porque es más lo que nutre lo que pasó que lo que aspiramos a alcanzar en el nombre del Señor. Usted imagínese que los discípulos hubiesen llegado donde Jesús, allí en la gran comisión, y Jesús le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Y dice, es que no va a ser igual. Aquel momento de la transfiguración estuvo tremendo. No es que no va a ser igual. Y que los discípulos en ese ejercicio de la predicación estuviesen pensando en las cosas que habían pasado antes. No entendemos el desarrollo de la iglesia cuando las memorias superan nuestros sueños. Andy Stanley dice que nuestra dirección, no nuestra intención, nos lleva a nuestro lugar de destino. Ahora, yo creo que usted se conteste esta pregunta con mucha sinceridad. Usted pastor, usted pastora, usted delegado de la iglesia. ¿Cuál es la dirección que lleva nuestra iglesia? No a dónde queremos llegar. ¿Para dónde vamos? Yo puedo tener la mejor intención de llegar a un lugar, pero si me estoy dirigiendo de otra manera, esto no es ciencia, no vas a llegar. Así que, ¿cuál es la intención de nosotros como iglesia? Tiene que estar respaldada con la dirección que nosotros tenemos. Y aquí yo quiero dar la última frase antes de empezar directamente con los paradigmas que queremos hablar en el día de hoy. Alan Curtis Kay decía que las cosas simples deben ser simples y las cosas complejas posibles. ¿Y qué capacidad y expertise tenemos muchos en la iglesia de hacer que lo sencillo se vuelva complicado? Y cuando algo que es sencillo lo complicamos demasiado, usted se va dando cuenta que prácticamente no hay cultura de alcanzar la visión. Hay un deseo. Si el proceso de formación, de discipulado, de acompañamiento, de alcance es demasiado complejo y no es fácil de entender, no es fácil de transmitir, tenemos un gran conflicto. Así que hoy vamos a tratar, en la conversación que vamos a desarrollar de alguna manera y en las propuestas que vamos a estar compartiendo de alguna forma, ustedes y yo debemos tener una tarea, tratar de identificar, tal vez no solamente hoy, sino cuando salgamos de aquí este fin de semana, cuando usted se reúne con el liderato suyo, ¿qué es simple y qué es complicado? ¿Cómo podemos hacer posible eso que es complejo? ¿Qué podemos hacer para eso? No cómo nos los pueden resolver, cómo nosotros como equipo de trabajo podemos sentarnos con madurez y honestidad a que eso que es complejo
pueda ser posible entre nosotros. Hay un libro que escribió, antes de eso, ¿verdad? Hay 4 cosas que yo creo que van a cambiar entre nosotros. Número 1, nuestra cultura cambia. Cuando yo era novio de mi esposa, que tenemos 19 años de casados, yo no sé si ustedes recuerdan de esto, pero por lo menos en Puerto Rico había algo que se llamaban los beepers. No habían celulares. Y eso era una cosa bien incómoda, porque uno tenía que llamar a un operador para dar el número de la unidad y tenía que hablar con ese operador a tener la esperanza de que él escribiera lo que uno quisiera decir. No habían los celulares inteligentes que tenemos nosotros. Y el primer celular inteligente salió en el 2007. Han pasado 17 años. Eso quiere decir que la nueva generación, ya nació con esta tecnología. Desconoce todas esas cosas que, como decía mi amiga Joana, fanática de Menudo, súbete a mi moto, tú te imaginas, ven claridad, como el Señor te habla. Esta nueva generación no sabe de lo que estamos hablando con eso. Ni en América Latina, ni en Colombia, ni en Puerto Rico. El mundo cambió. La cultura cambia. Nuestra teología cambia. Usted no piensa con respecto a Dios hoy como pensaba antes. Yo me atrevería a pensar que aquellos que llevan 5, 7, 8, 10 años pastoreando como mínimo han modificado algunas cosas que pensaban. Por la experiencia, por los golpes que tenemos en la vida. Vamos madurando en el camino. A veces nos ponemos más tercos en algunos casos. Y en otros vamos modificando algunas cosas porque las cosas cambian. Nosotros vamos cambiando. Usted hoy no es igual. Yo voy a Palacio y le dije, Palacio, no tienes bigote. Y ahora yo tengo barba. Perdonen que yo tenga algún tipo de fanatismo con Palacio, me cae bien. Eso es para ver si me invito a una bandeja paisa. Uno tiene que sembrar las cosas, ¿verdad? Para ver si las cosas se dan como uno quisiera. Amén. A mañana. Hay un libro que escribió Dan Kimball, y yo quisiera explicar esto de alguna manera, ¿verdad? Y él dice que ha escrito un libro que se llama Jesús los convence, pero la iglesia no. Hablando con las nuevas generaciones de cuál es la percepción que tienen acerca de Jesús y que tienen acerca de la iglesia. Y él comparte varias cosas. Pero Kimball dice que uno de los grandes problemas que ocurre con la iglesia a nivel institucional es que caemos en una especie de ciclo que sin darnos cuenta perdemos la pasión evangelizadora y nos convertimos en una iglesia que se mira el ombligo. Él dice de primera instancia que lo que ocurre es que nos convertimos en cristianos, formamos parte de la iglesia activa, de la iglesia cristiana, y eventualmente nos sumergimos en la burbuja eclesiástica. Toda nuestra vida empieza a girar en torno a nuestra programación, a nuestras actividades, a lo que pensamos, con quién no relacionarnos, con quién relacionarnos. Y cuando venimos a ver, él dice, nos convertimos en Jonás. Está Nínive, el Señor nos convoca para ir donde Nínive y decimos, yo no voy para allá, que se mueran solos. Y de hecho, cuando usted lee el relato de Jonás, Jonás realmente nunca sintió algún sentido de compasión. De hecho, cuando Jonás va donde Nínive, le dice, en 40 días van a ser destruidos. Nunca hubo esperanza y decidió sentarse a ver la destrucción de Nínive. Kimball dice, la iglesia, en ocasiones entramos en una desconexión con nuestra cultura que deseamos ver la destrucción de nuestro entorno y no su restauración. Y aquí yo creo que está este gran reto con las nuevas generaciones. Deseamos ver restauración en ellas o que se mueran solas. Deseamos generar algún tipo de proyecto que verdaderamente afirme el contexto de lo que somos, como sal y luz del mundo, o no tenemos ningún interés de las cosas que puedan ocurrir ahí. Cara Powell dice que hay 3 preguntas que se hacen los jóvenes. Número 1,
Una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién yo soy? Constantemente el joven o la persona está buscando quién es. Y esa pregunta yo diría que no es solamente la nueva generación. Todos nosotros en algún momento volvemos a visitar esta pregunta. Un sentido de búsqueda de identidad. ¿Quién yo soy? Ayer Osvaldo nos hablaba que cuando uno viene a Cristo uno asume una nueva identidad y que no podemos tener esos esqueletos en el closet. Pero a veces, como esos esqueletos sí están en el closet, como a veces esa ropa sí está ahí, a veces aún en la iglesia nos preguntamos quiénes somos. La segunda pregunta que dice Powell que se hace a la nueva generación es un sentido de pertenencia. ¿Dónde encajo? Nuestra iglesia parece ser un lugar donde encaja la nueva generación. Los muchachos y las chicas y los chicos que están entre nosotros pueden encajar en nuestro contexto. Caben. Ayer cantamos, ven, 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 déjate amar. Ahora, ¿realmente amamos cuando vienen? ¿Encajan o no encajan? Y la tercera pregunta que Pablo dice es, ¿qué diferencia puedo hacer aquí? En otras palabras, ¿qué propósito yo puedo alcanzar en este lugar? Entonces, ahora yo quiero que pensemos con mucha honestidad, en que los metemos en los fundamentos de la estructura que vamos a proponer. 1, ¿quiénes somos? 2, ¿dónde encajamos? 3, ¿cómo puedo aportar? Porque si al chico le decimos que tú eres libre en Cristo, que eres hijo e hija de Dios, que eres una nueva criatura, pero no encaja allí, no tiene nada para aportar allí, pues no tiene que estar allí. ¿Cómo nosotros respondemos a estas 3 preguntas básicas que nos estamos haciendo en el día de hoy y que nos apuntan a estos principios fundamentales? Yo quiero hablar hoy de una cultura de discipulado. Una cultura de discipulado. Fíjense que no estoy hablando de una visión de discipulado. Estamos hablando de una cultura de discipulado. Porque si la cultura que nosotros tenemos, el ambiente que hay alrededor, propicia el discipulado, hay formación de nuevos creyentes. Pero si la cultura es de esa que las cosas simples se vuelven complicadas y las cosas complicadas ni las intentamos, pues entonces vamos a tener un gran desafío de formación y de retención con las nuevas generaciones. Así que una vez más, la cultura va a superar la visión y quiero hablar de 5 valores esenciales que yo entiendo que son fundamentales en todo esto. Número 1, hay que alinear a los líderes. Los líderes tienen que estar alineados no solamente con la visión, sino con lo que es esencial. Y las verdades esenciales no cambian. Las innovaciones son temporales. Vamos a hablar de eso ya mismito. Número 2, hay que refinar el mensaje. Lo que comunicamos, lo comunicamos de una manera que verdaderamente conecta con la nueva generación. Fíjense que no estamos diciendo no predicar el evangelio. No estamos diciendo no predicar la palabra. No estamos diciendo no utilizar la Biblia. Al contrario, todas estas cosas son esenciales. Por lo tanto, esas son cosas que no se cambian. Ahora, ¿cómo innovamos en el proceso de hacer todo eso? Número 3, hay que priorizar ser comunidad. Y una cosa es ser comunidad que la comunidad. A veces cuando pensamos en comunidad pensamos en geografía y no en el cuerpo. Así que si es importante ver cómo nosotros trabajamos con la comunidad, también tenemos que pensar en cómo somos comunidad. Y específicamente para un joven y para las nuevas generaciones, lo más valioso son las relaciones. Miren, yo voy a muchas escuelas en Puerto Rico a predicar. Y usualmente me invitan a predicar a los principios de los semestres escolares. Y les pregunto que cuántos estaban locos porque empezaran las clases. Nadie dice que sí. Pero cuando les pregunto cuántos estaban locos por ver a sus amigos y a sus amigas, todos levantan la mano.
Así que el espacio de la comunidad, de las relaciones, supera en el mundo del adolescente el lugar. Fíjense que no estamos diciendo que no pueden ir a la escuela, que no tienen que ir a la escuela. Estamos diciendo que valoran y les da un sentido de pertenencia estar en la iglesia. Hay que priorizar ser comunidad. Número 4, hay que involucrar a los padres. Y cuando hablamos de los padres, me quiero referir en este caso no solamente a los padres varones, sino a las madres o a cualquier persona que sea el custodio de esa adolescente. Si los padres o las madres o los custodios no están involucrados, estamos disparando al aire. Número 5, tenemos que influenciar el servicio. Los chicos y las chicas necesitan saber que si quieren entender que hay algo significativo para ellos, tenemos que darle algo significativo para hacer. Si los chicos son significativos para nosotros, hay algo de valor y significativo que le tenemos que dar para que hagan. Porque de lo contrario, los significativos somos nosotros y no ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esto? Número 1, que los valores son esenciales mientras que las innovaciones son temporales. Y como líderes debemos clarificar qué es permanente y qué no es. Por lo tanto, la predicación, la escritura, eso es permanente. Eso no es temporal. No es como que nosotros vamos a predicar los primeros 2 meses del año y el resto de los 10 meses del año no vamos a predicar. El evangelio, eso es permanente, eso es esencial. Lo esencial es aquello que nosotros priorizamos y le damos un valor ulterior y que no cambia. Como Iglesia de Discípulos de Cristo tenemos un lema que dice que en lo esencial nosotros procuramos la unidad y en lo no esencial la tolerancia o la libertad de opinión. Pues no todos pensamos igual, pero en todas las cosas es el amor. Si lo que hacemos no apunta a la unidad, estamos fragmentando nuestro lema institucional. Lo esencial es la unidad de la iglesia. Por eso estamos hablando de la misión que nos une. No los gustos míos, no los gustos del otro, porque si no hay cultura de unidad, cualquier gestión que nosotros hagamos es un deseo del corazón. Entonces, si los valores son esenciales, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos los cambios directos que nos ayuden. Y aquí es lo importante. El cambio nunca amenaza lo esencial. El cambio resalta lo esencial. El cambio no amenaza lo esencial. El cambio resalta lo esencial. Y el problema es que nosotros a veces pensamos que el cambio es más importante que todas estas cosas. De hecho, uno de los conflictos que muchas veces entendemos y se encuentra en la historia de la iglesia con las rupturas o con los cismas de la iglesia es que confundimos que lo esencial es temporal y que lo temporal es esencial. Y cuando hay ese conflicto, particularmente del desarrollo de las nuevas generaciones, que es lo que estoy tratando de comunicar en el día de hoy, y empezamos a dar opinión, porque yo entiendo que esto es esencial cuando en efecto es algo muy temporal, intercambiamos ese sentido de valor fundamental y entramos en pugnas. Y cuando venimos a ver, la unidad no ha sido esencial. La tolerancia se ha vuelto esencial y la unidad se ha vuelto no esencial. Y el amor no ha sido el valor fundamental de la iglesia. Ese reto es bien grande para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es la misión que nos une? Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero es para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de los confines de la tierra. No para que los cultos sean más gloriosos. No para que haya más fuego solamente. Es como eso lo podemos extrapolar de una manera sensata y madura.
Vamos a hablar de los líderes. Los líderes necesitan crear nuevos criterios que midan más allá de los números del domingo por la mañana. En los próximos años, dicen las tendencias, que la iglesia va a ir creciendo en relación a la comunidad y la familia fuera de la iglesia. La cantidad de asistencia dominical no determina la salud de una congregación. No apunta al gran discipulado. Y si nosotros empezamos a medir exclusivamente por cuántas cabezas hay, pues obviamente vamos a empezar a medir lo incorrecto. La ideal sería medir cuántas historias de transformación hay en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a celebrar los números en vez de celebrar los testimonios. Cuando lo que celebramos únicamente es cuantificable en números, no en lo cualitativo, tenemos un conflicto porque los líderes van a estar pensando constantemente cómo yo intento lograr tener más gente. Ojo, yo creo que la asistencia es un reflejo de la calidad también de las cosas que ocurren. Tampoco estamos diciendo que si no hay, que con poca asistencia quiere decir que es más cualitativo que cuantitativo. Yo creo que lo que es que cuando hay un ambiente de gozo, de amor, de alegría, de desafío al corazón a través de la escritura, la gente viene. Si el ambiente de respeto, de acompañamiento, de cuidado, de celebración, la gente viene. Si celebramos las historias, la gente viene. Si celebramos el dinero, si celebramos cuánta gente tenemos y cuánta gente no tenemos, la gente va a dejar de ir. Porque constantemente lo que gobierna nuestra prioridad no es estar alineado con la visión y con la cultura de trabajo. Número 2, cuando hablamos de refinar el mensaje, pues miren, refinar el mensaje no tiene que ver con cómo usted se vista. Yo no sé por qué a veces pensamos que el que se viste más cool es más eficiente y el que se viste más formal no es eficiente. Y a veces yo escucho eso y digo, en ningún momento nosotros hemos planteado eso en las nuevas generaciones de la iglesia. Quien nos ha leído en especialidades, nunca nosotros hemos planteado eso. Quien lo ha dicho, no nos conoce. Nunca ha sido así. Refinar el mensaje tiene que ver cómo comunicamos y más frecuente los valores fundamentales del evangelio. Refinar el mensaje es cómo podemos lograr una conexión, no de una vez a la semana, sino más veces en la semana para que haya un proceso de acompañamiento y cuidado pastoral. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Con el desempeño del domingo en la mañana o hay algo que alimenta el proceso durante la semana que fortalece la relación y los valores que queremos comunicar? Así que refinar el mensaje no siempre tiene que ver con hablar mucho o poco, es cómo podemos hacer que el mensaje resuene. Y en un mundo de las redes sociales como hoy, que usted sabe que usted no es el único pastor de la iglesia, ¿verdad? Porque escuchan otros pastores en las redes. Le guste o no le guste. Prediquen bien o prediquen mal, tengan contenido o no tengan buen contenido, pues usted y yo tenemos la responsabilidad de ver cómo replicamos eso a través de la semana. Oye, nos comunicamos en la semana con los chicos y las chicas de la iglesia. Los texteamos, los whatsappeamos, le mandamos un reminder del mensaje, le mandamos una pregunta. Oye, de esto que hablamos el domingo, ¿qué has pensado? O el mensaje se quedó solamente el domingo para que regresen el domingo esperando que en la semana ha habido un proceso de transformación en el corazón y que nunca haya sido ejecutable en las cosas que se desarrollan a través de la semana. Número 3, tenemos que no solamente eso, priorizar ser comunidad, y aquí quiere decir que no se trata necesariamente del proceso de proximidad física, sino que ver cómo nosotros empezamos a interactuar con mayor frecuencia con nuestra juventud. Y eso lo hacemos con grupos de conexión, con grupos pequeños, o con grupos celulares, con todos los terrores que nos provoquen esos nombres a nosotros. Yo sé dónde estoy. Pero cómo nosotros podemos interactuar para que el mensaje no quede secuestrado del domingo, se traslada el proceso continuo de la semana y que también genere comunidad entre nosotros. Y
En el caso de los padres, cuando hablamos de involucrar a los padres, me refiero particularmente a que mientras más pasa el tiempo, menos presentes están los padres en la iglesia. Carey Nieuwhof ha escrito un libro que se llama Parenting Beyond Your Competition, es decir, otras palabras, ser padres más allá de nuestras capacidades. Y Nieuwhof dice que la influencia más grande que los chicos necesitan es la de sus padres, pero no es la única influencia que necesitan los chicos. Nadie va a impactar o influenciar la vida de una persona como el papá o la mamá o el custodio, pero no es la única influencia que necesita. Así que si la comunidad está relacionada con ese sentido de familia, puede haber un proceso de acompañamiento y formación mucho más sólido que no esté secuestrado a un programa semanal. Y por último, cuando hablamos de influenciar el servicio, queremos trabajar específicamente que haya un sentido de que hay algo significativo para hacer, que podamos hacerlo fuera de la iglesia. Le da un sentido de pertenencia. Usted le pone una cámara a un muchacho. Usted le pone escribir algunas cosas en las redes sociales. Usted los pone a abrir la puerta. Usted los pone a decir algo, a manejar la consola de sonido. Le da algo significativo para hacer. Le pide que haga un arte y respete el arte que haga. A no ser que comunique algo que sea diametralmente opuesto a sus valores. No me refiero a sus gustos. Si no comunica sus valores, eso es otra cosa. Pero hay que dar espacio. Los caminantes de Emaús, cuando fueron a Jerusalén y volvieron frustrados, Jesús se le insertó en el camino y le dijo, pero ¿qué es lo que ustedes creen? Pero no los dejó solos. A través de la Escritura les enseñó que era posible aquello que Jesús había dicho. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer para que estas cosas puedan ser pertinentes en el desarrollo de lo que nosotros hacemos como iglesia? Mi esposa Raquel ha escrito un artículo en Líder Juvenil que dice que la iglesia tiene la responsabilidad de convertirse en una iglesia menos programática, con un espacio en el que podamos conducir a las familias a florecer. Y esto presenta la necesidad de alinear la misión con una mentalidad en la que las familias son alcanzadas y equipadas para ser discipuladas aún fuera del contexto de la iglesia. Fíjense que no estamos diciendo que los programas son malos. Es cómo podemos hacer una planificación estratégica, responsable. La palabra que viene a mi mente es inteligente, ¿verdad? Pero no es que, bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? Una planificación que sea inteligente para que realmente podamos conectar lo fundamental para que el proceso de crecimiento y formación se pueda dar. Porque de lo contrario, la programación lo que hace es satisfacer el sustantivo y no el verbo. Hay 4 cosas importantes para trabajar. Número 1, una pastoral que sea pertinente. Y dije al principio que para nosotros es importante que los pastores se capaciten en esta área. Usted, pastor o pastora, yo le animo a que usted lea al menos 2 libros de nueva generación al año, aunque no le gusta lo que lea. Lea. Atrévase. ¿Qué puede pasar? Que no lo convenza. Pero se expuso. Algo va a capturar. Número 2, tiene que haber una estrategia que esté integrada. Así que más allá de nosotros pensar cuál es la programación que nosotros hacemos en la semana, ¿cómo nosotros podemos hacer para que estas familias sean discipuladas? ¿Cómo podemos hacer para que los testimonios sean celebrados? ¿Cómo podemos hacer para que la verdad fundamental del Evangelio, la encarnación del Evangelio, se vea expresada en lo que nosotros celebramos como iglesia? Pues claro que vamos a celebrar cuántas personas van a la iglesia. Pues claro que vamos a celebrar cuánto dinero ha entrado. Pero ¿qué es lo que vamos a resaltar? Hogares restaurados, familias reconciliadas, proyectos de servicio. Número 4, cómo la familia está activa. Miren, voy a hablar de nuestro contexto, de mi iglesia. Mi iglesia no es perfecta. Como cualquier iglesia tenemos nuestros asuntos particulares. Pero nosotros todos los lunes le enviamos un mensaje a los padres de los chicos y las chicas de la nueva generación que nosotros hablamos en la semana.
Y le decimos 2 maneras de que lo puedes reforzar en la semana en la casa. La mayor parte de los padres no lo hace. No lo hace. Pero cuando pasa algo en la semana, ¿qué es lo que buscan? El mensaje. No, el mensaje que se envió en la semana. Se le dio una tarea para hacer. Se le dio un tema de sugerencia para hacer. El resultado es que cuando se le va de las manos, pues entonces hablamos con el pastor. Pero no en la primera llamada de auxilio, se empoderó ese padre para discipular a su hijo. La mayor parte no le importa. De hecho, hay padres que no van a la iglesia. Pero usted cree que porque no vayan a la iglesia no le vamos a hacer parte del proceso formativo de sus hijos. Al contrario. Es el que tiene que recibir el mensaje. Clase bíblica en la mañana, lunes por la mañana, ese papá o esa mamá, aunque no vaya a la iglesia, recibe que hablamos el domingo en la mañana. Te recomendamos que cuando coman esta semana preguntes esto, basada en la edad de cada uno de esos chicos. Porque repito, una gran cantidad de ellos, más de la mitad, no lo hace. Pero la constancia y lo que es sostenido eventualmente va germinando para dar fruto, para que la familia tenga un sentido de pertenencia. Y tiene que haber, como dijimos ahí, un discipulado que sea intencional. Bueno, para aprovechar el tiempo, porque sé que el tiempo ha apremiado, yo quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 19. Joel dijo al principio que él me conoce haciendo de saqueo. Yo canté en la coral de Jóvenes Discípulos de Cristo en Puerto Rico por muchos años y hacemos obras de teatro para recaudar fondos para viajes misioneros. Y yo actuaba de saqueo de rodillas toda la hora. Ya yo no puedo hacer eso. Que lo haga ahora. Mira, lo que puedo hacer es esto, mira. Pero ya no puedo hacerlo como antes. Y la historia de saqueo para mí parece que es bien interesante porque cuando usted va al libro de Lucas capítulo 19, búsquelo por ahí. Lucas 19, búsquelo por ahí. Lucas 19, nosotros tenemos ahí mismito la historia de saqueo. Y en los primeros versos, cuando usted conoce la historia de saqueo, ¿qué es lo primero que viene a la mente de saqueo para nosotros? Vamos, que usted sabe en Biblia. ¿Ah? La estatura. Gracias, Palacio, por eso tú eres mi colombiano favorito. Hay que seguir sembrando la bandeja paisa. ¿Ah? Con el chicharrón es porque si no es bandeja paisa. Lo que nosotros sabemos de saqueo es que es pequeño. Pero fíjense que ese atributo que nosotros tenemos de saqueo no habla de quién es saqueo. Habla de lo que nosotros vemos de saqueo. A veces miramos a un joven, es el pelú, el tatuado, el fracasado en la escuela, el rebelde. Esas son cosas que hablan de él, pero no de quién es él. Pero históricamente, porque cantamos la canción de Saqueo, era un chaparrito así, cantábamos allá en Puerto Rico, que vivía en Jericó y se trepó un árbol, lo primero que viene a nuestra mente de Saqueo es su estatura. Lo otro, que era un corrupto, porque era un pillo, era un ladrón. Pero Jesús mira en Saqueo cosas que no tienen que ver con su estatura. Lo primero es que Jesús, cuando ve a Saqueo, lo llama por su nombre. La primera pregunta que un líder debe hacerse es: ¿sabes mi nombre? ¿Sabes cómo yo me llamo? Para el frente, por eso que no quería manejar. Okay. ¿Sabe cómo yo me llamo? ¿Usted sabe cómo se llaman los jóvenes de su iglesia? ¿Se ha tomado el tiempo de conocer el nombre de ellos? Número 2, ¿sabes lo que me importa? ¿Cómo nosotros podemos saber algo que le importa a un joven? Conversando con él. Interactuando con él. No sabiendo su nombre solamente. ¿Cómo yo me llamo? No que soy bajito. ¿Qué me importa? En tercer lugar, ¿sabes dónde vivo? Nos hemos ocupado en saber el entorno de cada chico o cada chica.
Aquí hay 3 preguntas iniciales bien importantes. Nombre, interés, residencia. Contexto. En cuarto lugar, ¿saben lo que he hecho? Fíjense, porque Jesús ve a Zaqueo y le dice a él, miren, es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Ahora, el problema con esto de Zaqueo es que Zaqueo es el que nos cae mal. Porque Zaqueo es el pillo. Zaqueo es el que no nos gusta. Pero Jesús mira a Zaqueo, lo llama por su nombre, no, o por lo menos la Escritura no registra que se burla de él, y le dice, quiero ir a tu casa. Y la quinta pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Entonces aquí hay 8 preguntas que yo les dije. Las primeras 3, que el joven se hace, ¿quién soy? ¿Dónde encajo? ¿Qué puedo hacer? Y estas 5 preguntas que el líder debe hacerse es, ¿quién es? ¿Qué le interesa? ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué puede hacer? Si nosotros como líderes nos sentamos con calma a pensar en aquello que nos une, los programas y las estructuras y todas esas otras cosas son elementales. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? 13. Ok, está bien. Yo quiero que usted tome su cuaderno ahora. Y con esto voy a terminar. Tome su cuaderno. En Puerto Rico le decimos la libreta. ¿Cómo le dicen aquí? Tome su cuaderno, libreta. Tome su cuaderno, libreta. Ok, yo quisiera que usted ahora mismo haga una raya. Tome un papel en blanco y haga una raya. Y yo quiero que usted haga un círculo en el centro de esa raya. Ahora mismo. ¿Ok? Yo le voy a presentar una imagen para que usted la entienda. Déjelo por un momento. Esto es lo que yo voy a llamar el momento de encuentro con Dios. El momento. Todos nosotros tuvimos un momento de encuentro con Dios. Pudo haber sido una predicación. Pudo haber sido alguien que oró por nosotros. Pudo haber sido alguien que nos dijo algo bien significativo y desde ese día decidimos vivir para el Evangelio. Pudo haber sido un retiro que fuimos. Pudo haber sido, no sé, usted lo sabe. Yo desconozco su historia. Pudo haber sido la ruptura de su familia y eso lo trajo al Evangelio. No sé, ustedes conocen su historia. Ahora bien, la realidad es que aunque nosotros tenemos un momento, todos nosotros tenemos otros micromomentos que ocurren en la formación del creyente. Está el momento, hay otros micromomentos. La clase bíblica, un culto, un retiro. Así que está el momento grande y los otros micromomentos. Fue una clase que yo fui, fue un campamento de niños que yo fui, tal vez fue un retiro de parejas que yo fui, fue el culto de la semana tal. Así que nosotros, aunque tenemos un momento impactante, la realidad es que ese no es el único momento que nosotros tenemos. Ahora bien, yo quisiera ahora que usted mirando esta imagen, usted trate de definir cómo verdaderamente ha sido su vida hasta el día de hoy. Porque la raya nunca es lineal ni tampoco es ascendente. Trate ahora de hacer, déjalo ahí por un momentito, una raya de cómo ha sido su vida. Esto es un ejemplo. Su campamento de niños, tal vez su bautismo, quizás el momento grande ahí fue un retiro, tal vez hubo un divorcio de padres, o tal vez hubo un momento en la universidad, se enamoró de una persona, esa relación fracasó, tuvo un retroceso. Yo quisiera que ahora, ahí donde usted está, intente dibujar cómo ha sido su gráfica de vida. Le voy a dar 1 minuto, la suya. Y trate de identificar qué es lo que ha llevado a esas espirales, qué es lo que ha llevado a esos retrocesos. Atrévase ahí. Haga su vida, haga una línea. ¿Cómo fue? Esto es un ejemplo, usted no es la que usted tiene que hacer. Trate de imaginar ahora cómo ha sido el desarrollo de su vida. Los altibajos que ha tenido, los retrocesos que posiblemente ha tenido,
Trate de imaginarse. ¿Y quiénes y cuáles, en dónde han estado esos otros momentos sagrados, esos momentos de encuentro? Tal vez hubo una llamada de una persona en un momento crítico. Posiblemente fue una predicación que vio en las redes sociales. Posiblemente fue una canción de algún cantante que escuchó en la radio que le llamó la atención. Probablemente fue un momento que usted se quedó orando y reflexionando, pero haga esa raya. Ninguna de nuestras historias es ascendente. Ninguna de nuestras historias está carente de altibajos. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿quiénes han estado con nosotros en esos procesos? Si la cultura de nuestra iglesia es de discipulado y acompañamiento, esos chicos y chicas en esos retrocesos y en esas espirales no están solos. Pero si nuestra cultura es programática, esos retrocesos de los chicos están solos y solas. La propuesta para nosotros en el día de hoy es la siguiente. Número 1, ¿quién soy? Dice el joven. ¿Dónde encajo? ¿Qué diferencia puedo hacer? Las preguntas que nos hacemos nosotros, ¿sé cómo se llama? ¿Sé cuáles son sus intereses? ¿Sé dónde vive? ¿Puedo entender ese entorno? ¿Qué diferencia puede hacer? Si nosotros entendemos todas estas cosas y las comprendemos de un escenario básico, fundamental de cómo nosotros podemos elaborar la propuesta de acompañamiento y discipulado, nuestra iglesia va a crecer de manera saludable. Si no, va a crecer por actividades y así como sube, va a bajar. Así como se levanta, se deteriora porque los fundamentos nunca han estado en las historias, sino en los números que resalta la calificación. Yo espero que hayamos conversado en el día de hoy, haya podido de manera básica mover un poquito los cimientos y cuando tengamos la oportunidad de contestar preguntas, pues estoy a las órdenes para responderles. Que Dios les bendiga mucho.